Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 79. Problema del tanque. Un tanque pintado con camuflaje desértico avanzaba a toda velocidad por la arena, con su torreta girando hacia el objetivo y disparando sin intención de disminuir la velocidad. Fue una lástima que el proyectil rozara el objetivo y no lo alcanzara, pero los rostros de los oficiales británicos que observaban desde el costado cambiaron. Como si se avergonzara de haber fallado el objetivo, el tanque no redujo la velocidad, pero su torreta giró nuevamente y abrió fuego nuevamente. Esta vez el fuego de artillería finalmente dio en el blanco, y con un boom el tanque británico en servicio como objetivo fue destruido, y el objetivo en realidad era armadura facial. Es increíble. ¿Cómo apuntan en movimiento? ¿No tiemblan sus torretas? Preguntó en voz alta un oficial británico. Preguntó sin mostrar ninguno de los modales caballerosos ni el comportamiento aristocrático que los británicos siempre enfatizan. Un oficial que también observaba la prueba parecía serio. Aunque la sorpresa no había desaparecido de su rostro, seguía respondiendo a las preguntas del oficial. Se dice que se utiliza un dispositivo llamado sistema de estabilización bidireccional para estabilizar el cañón del arma, de modo que el tanque pueda permanecer estable mientras se mueve. Disparo fijo. El Imperio Británico debe obtener esta tecnología. Cambiará la forma de hacer la guerra. Gritó el oficial, consciente de la estabilidad bidireccional. ¿Qué impacto tendrá en la guerra el sistema de disparo en movimiento? Al parecer, el funcionario tuvo la misma idea. Asintió con seriedad y dijo: informaré de la situación al país y pediré a Downing Street que la considere seriamente. Este problema. Podemos comprar un lote de tanques de Egipto. El plan nacional original era comprar solo unos pocos como un gesto, pero ahora parece que podemos ampliar un poco el presupuesto. Otro funcionario recordó el plan de adquisición de tanques discutido previamente entre el embajador británico y Chen Mo y ofreció su propia sugerencia. El embajador británico había acordado previamente con Chen Mo la compra de tanques egipcios. Su intención original era beneficiar a Egipto con la compra de algunos tanques, para que Gran Bretaña pudiera, Estados Unidos podría enviar un grupo de oficiales a Etiopía para aprender cómo lucha el ejército egipcio. Pero ahora que los tanques egipcios están tan avanzados, el plan de compras también ha aumentado drásticamente y ha recibido el apoyo de los británicos. Presta atención si todas mis tropas pueden estar equipadas con este tipo de tanque, lo aceptaré con gusto, incluso si me piden aprender jeroglíficos de esos egipcios. Cuando los funcionarios dijeron que querían comprar tanques egipcios, los oficiales inmediatamente expresaron su alegría. Obviamente, cualquier oficial calificado podría ver el impacto que los tanques egipcios tendrían en el esfuerzo bélico. Mientras un grupo de personas discutía, nuevos tanques iban entrando en escena uno tras otro. Un vehículo de 8 ruedas, inseguro de si llamarlo tanque o blindado, saltó al campo de batalla en una postura casi voladora, con movimientos extremadamente coquetos y una torreta que giraba como un loco. Mientras se movía y volaba rápidamente, disparaba en posturas increíbles. Aunque el índice de aciertos no fue alto, las expresiones en los rostros de todos los británicos que presenciaron la prueba quedaron destrozadas. En esta época, incluso los automóviles difícilmente pueden salir de una posición tan coqueta, y mucho menos los tanques, que siempre se han considerado voluminosos y lentos. Gramo. Sin embargo, los hechos están ante nuestros ojos. Este monstruo con una torreta de tanque sobre el chasis de un vehículo con ruedas no solo corría a una velocidad inalcanzable para los coches comunes, sino que también, los británicos quedaron impactados por la potente potencia de fuego del tanque y su posicionamiento era muy elegante. ¿Esto también es un tanque? En ese momento, incluso los oficiales que tenían una buena impresión de los tanques egipcios no sabían qué decir. Sin embargo, después de que pasó el impacto provocado por los tanques con ruedas, los oficiales se calmaron rápidamente y comenzaron a descubrir las ventajas de este tanque con ruedas. Con una velocidad mayor que la de un automóvil y una maniobrabilidad más flexible, este tanque con ruedas es tan flexible como un gorrión en el campo de batalla. Además, el sistema de estabilización bidireccional permite el disparo en marcha. A menos que exista una cobertura de artillería a gran escala, con el equipamiento actual de varios países del mundo, con la artillería y las habilidades de tiro que tienen, es imposible alcanzar a estos ágiles monstruos.
Esto no solo le proporciona a este tanque con ruedas una gran capacidad de supervivencia en el campo de batalla, sino que también permite a los comandantes que obtienen estos tanques utilizar métodos de combate completamente diferentes a los del pasado. En ese momento, en la mente oficial británico se han concebido varias tácticas nuevas para aplicar este tanque con ruedas. Aunque estas son solo ideas en las mentes de los oficiales y sus efectos específicos aún necesitan ser probados en el combate real, no hay duda de que los dos tanques exhibidos hoy son ambos equipos extremadamente excelentes. Esto hizo que los oficiales decidieran que sus tropas debían conseguirlos y planearon movilizar sus conexiones para promover este asunto. De hecho, no era necesario que los oficiales movilizaran sus relaciones. Tras obtener los datos de prueba de los tanques utilizados por los egipcios y enviar un grupo de observación para observar un asalto blindado del ejército egipcio en el frente y enviar un informe, el país británico quedó profundamente conmocionado. Debes saber que el tanque fue inventado por primera vez por los británicos y utilizado en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Se puede decir que los británicos creían que tenían un muy buen conocimiento de los tanques y que eran buenos en su uso. Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas de la época, el diseño del tanque todavía era muy primitivo y ni siquiera se había formado un concepto de diseño claro. Por lo tanto, incluso en Gran Bretaña, la cuna de los tanques, existen muchas diferencias en las ideas de diseño de los tanques. Y hay otro problema que restringe seriamente el desarrollo de la tecnología de tanques británicos. Los diseñadores de tanques británicos creen obstinadamente que solo los diseñadores británicos podían diseñar los mejores tanques, y cualquier tanque extranjero sería inferior a los tanques británicos. En la línea mundial original, los británicos eran tan obstinados o conservadores que los tanques británicos casi se convirtieron en una broma en la Segunda Guerra Mundial. En las primeras etapas de la guerra, los tanques británicos todavía tenían algunos buenos resultados, pero en las etapas media y tardía de la guerra, después de que los alemanes comenzaron a construir tanques Tiger y Panther, los tanques británicos carecían seriamente de potencia de fuego frente a los tanques Tiger y Panther y no podían penetrar la armadura de los tanques Tiger y Panther en absoluto. Sin embargo, los británicos no tenían tanques adecuados para montar artillería que pudiera penetrar el blindaje del Tiger y el Panther, por lo que los tanques británicos estaban en una posición muy embarazosa durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos tenían una idea muy clara sobre el uso de los tanques. Los tanques de infantería y la infantería que los acompañaba rompían las líneas defensivas enemigas, y los tanques de crucero se utilizaban para penetraciones profundas. Esto coincidía en gran medida con la idea de Stalin de utilizar el T-34 en la Unión Soviética en las últimas etapas de la guerra. Sin embargo, en las primeras etapas de la guerra, la tecnología y el diseño de tanques británicos no fueron suficientes para apoyar este pensamiento táctico, y fueron derrotados por los alemanes al comienzo de la guerra. El asalto blindado fue derrotado y aturdido. Cuando descubrieron cómo construir tanques, la Segunda Guerra Mundial casi había terminado. Pero ahora, los británicos tienen un aliado con ideas, experiencia y tecnología de diseño de tanques probados en combate para el futuro, y las cosas parecen ir en la dirección correcta. Se está desarrollando en una dirección completamente diferente a la histórica. Capítulo 80 Transacción técnica. Dios mío, ¿cómo crearon esos egipcios semejante monstruo? Preguntó repetidamente un ingeniero, mientras daba vueltas alrededor del tanque que tenía delante. Exclamó sorprendido, e incluso quiso pegar todo su cuerpo al tanque para estudiar. El grosor del blindaje es inferior a 70 milímetros, pero puede soportar el cañón de 6 libras. ¿Cómo diablos hicieron eso? En ese momento, otro ingeniero estaba consultando el manual que venía con el tanque. Al escuchar la pregunta de su colega, buscó el manual sobre blindaje. Después de leer atentamente la descripción en la página, de repente se dio cuenta. Los egipcios usaban armaduras inclinadas, aunque el grosor solo mide menos de 70 milímetros, pero debido al ángulo, el espesor real que el proyectil debe penetrar supera los 120 milímetros. Con razón sus tanques tienen una defensa tan excelente. Después de que sus colegas se lo recordaran, el ingeniero que estaba acostado en el tanque notó que el blindaje frontal del tanque egipcio estaba compuesto casi en su totalidad de superficies inclinadas con grandes ángulos, y solo el blindaje lateral y trasero eran verticales. En cuanto al principio de la armadura inclinada, simplemente hizo un pequeño cálculo trigonométrico en su cabeza y entendió lo que estaba pasando. ¡Qué idea tan genial! Con razón sus tanques son tan ligeros.
Con un blindaje inclinado, pueden usar uno más delgado. Consiga la misma defensa. El ingeniero que estaba acostado en el auto obviamente estaba muy impresionado por este diseño. Aunque el principio del diseño de la armadura inclinada es simple, a veces la parte más difícil del diseño no es el principio y la tecnología, sino el destello creativo de inspiración. Significado. Mientras que la mayoría de los países del mundo aún utilizan blindaje vertical, Japón va un paso por delante en el diseño de blindaje inclinado. Se trata de una idea genial y una creatividad que va por delante del resto del mundo. El blindaje de estos tanques egipcios es muy extraño. Parecen estar hechos de un material compuesto multicapa en lugar de acero. En ese momento, otro ingeniero revisaba el blindaje dentro del tanque. Tras estudiarlo cuidadosamente y comprobar los datos técnicos disponibles, descubrió la armadura compuesta utilizada en este tanque. El concepto de blindaje compuesto aún no se había propuesto en esta época, por lo que tanto los acorazados como los tanques todavía utilizaban acero homogéneo, como máximo. Se llevaron a cabo algunas técnicas de procesamiento como la calcinación y la carbonización, y nadie tenía el concepto o la idea de la armadura compuesta. Pero los tanques egipcios, gracias a las órdenes de Shenmue y a los técnicos que trajo del mundo bioquímico, abandonaron la ruta del acero homogéneo y en su lugar desarrollaron armaduras compuestas. Aunque las armaduras compuestas modernas no se pueden producir en el verdadero sentido debido a las limitaciones de la artesanía y el desarrollo tecnológico en esta era, no es un gran problema fabricar alguna armadura compuesta simple que cumpla con el nivel tecnológico de esta era. Especialmente con la ayuda de técnicos del sector bioquímico, el nivel tecnológico industrial de Egipto ha mejorado rápidamente. Si bien la escala no ha aumentado debido a la limitación del ritmo de desarrollo del país, el nivel tecnológico industrial de Egipto, que se ha beneficiado de la tecnología del sector bioquímico, no es bajo en absoluto. ¿Material compuesto multicapa? ¿Qué es eso? El ingeniero que estaba fuera del tanque sintió curiosidad al oír a la gente dentro decir esto. Según la información proporcionada por los egipcios, parece que los materiales de cerámica y fibra de vidrio se rellenan entre las dos capas de armadura de acero aleado, pero no explicó por qué se hizo esto, solo indicó que así se reduciría el peso del tanque. El ingeniero que sostenía el manual de instrucciones lo hojeó de nuevo. En el manual encontré el contenido sobre la armadura compuesta. Jaja, los egipcios probablemente no tenían suficiente acero para construir blindaje de tanques, así que se les ocurrió este método de rellenar la capa intermedia con otros materiales. El Imperio Británico es rico y poderoso, así que no hay necesidad de considerar tales cuestiones en absoluto. El ingeniero que yacía sobre el tanque tomó una decisión sin siquiera pensarlo. Después de todo, en su opinión, no valía la pena mencionar otros países del mundo, excepto el Imperio Británico, y mucho menos Egipto, que era una colonia británica hace unos años. Al oír lo que dijo su colega, los otros dos ingenieros no le dieron mucha importancia. Los británicos eran tan arrogantes que no se molestaron en pensar por qué los egipcios usaban blindaje compuesto. Simplemente se inventaron una explicación razonable. Pero tenían razón en una cosa. Egipto no tenía suficiente acero para construir tanques. Aunque Egipto es rico en recursos, para construir tanques no se necesita solo hierro o acero, sino acero aleado. Tomando como ejemplo la aleación de níquel cromo utilizada en la fabricación de blindaje de buques de guerra, es necesario añadir níquel y cromo, así como varios otros elementos, al acero para mejorar sus propiedades. Rendimiento, y también necesita someterse a una tecnología de procesamiento especial, para que el material pueda cumplir con los requisitos de fabricación de buques de guerra. Cuando los japoneses construyeron el Yamato, gastaron una enorme cantidad de dinero para agregar muchos materiales nuevos a su industria de construcción naval porque su propia tecnología de procesamiento de metales no era buena. Compramos una prensa hidráulica de 15.000 toneladas y 3 hornos de hogar abierto ácido de 70 toneladas de Alemania, lo que nos permitió fabricar placas de acero de 650 milímetros de espesor. Grandes piezas forjadas, incluidas placas de blindaje, utilizadas en las torretas principales de Yamato. Japón no tenía estos equipos en ese momento y es posible que Egipto tuviera la misma situación. Entonces, cuando Shenmue se enfrentó a la solicitud británica de obtener tecnología de tanques egipcios, también presentó su propia solicitud. En primer lugar, Gran Bretaña necesita ayudar a Egipto a mejorar su capacidad de construcción naval y construir un conjunto completo de instalaciones de apoyo para que Egipto pueda construir buques de guerra de clase acorazada por su cuenta. Capacidad.
Al mismo tiempo, Gran Bretaña también necesita establecer una ruta comercial oriental para Egipto, exportando grandes cantidades de mineral de hierro y productos de alta calidad desde Australia y el sudeste asiático a Egipto. Carbón de alta calidad y caucho natural. Además, sobre la base del acuerdo de cooperación técnica firmado entre Chenmo y George V, el Reino Unido también necesita ayudar a Egipto a construir un sistema de industria de aviación. Sistema, dando a Egipto la capacidad de producir aviones. A cambio, Egipto necesitaba proporcionar a los británicos su avanzada tecnología de tanques. A primera vista, parece que los británicos sufrieron pérdidas. Después de todo, regalaron astilleros, sistemas de aviación y exportaron una gran cantidad de recursos a Egipto, pero al final solo obtuvieron tecnología de tanques a cambio. Obviamente, no es un buen acuerdo, se mire por donde se mire. Pero si miramos con atención, veremos que los británicos no perdieron nada en este asunto. Porque Egipto necesita importar una gran cantidad de recursos del sudeste asiático y de Australia, y en aquella época ambos países eran territorios británicos. Lámina. Además, Egipto debe pagar por la importación de recursos. El volumen de transacciones de una cantidad tan grande de importaciones de recursos es, sin duda, enorme. Esta es una gran noticia para Gran Bretaña, que acaba de sufrir la Gran Depresión y padece una economía interna débil. Con el dinero obtenido de este comercio de exportación, la débil economía y las finanzas del Reino Unido pueden finalmente recuperarse. ¿Cómo pueden los británicos? ¿No quieres? Capítulo 81. Declaración de guerra a Italia. Los británicos recibieron nueva tecnología y pedidos comerciales, los egipcios obtuvieron recursos importados y también fortalecieron sus relaciones con sus aliados, al tiempo que mejoraron ha ganado prestigio internacional y establecido una buena imagen nacional en el Medio Oriente. Esta guerra en Etiopía es obviamente una situación en la que ambos países ganan, e incluso puede decirse que es una situación en la que todos ganan. Los etíopes no perdieron. Aunque aún no habían expulsado por completo a los italianos de su patria con la ayuda del ejército egipcio, la situación bélica se inclinaba claramente a favor de las dos fuerzas de la coalición egipcia, y la victoria era solo cuestión de tiempo. Quizás los únicos que sufrieron pérdidas en este asunto fueron los italianos. Como una de las tres principales potencias imperialistas del mundo, fracasó 2 veces al intentar invadir un pequeño país africano. Para Italia es una completa vergüenza. Así como el canciller de hierro alemán Bismarck ridiculizó la débil fuerza militar de Italia. Vienen con la boca llena de dientes podridos y un apetito enorme, al continente africano. La razón por la que los italianos decidieron invadir Etiopía fue que este país tenía una ubicación geográfica superior y podía tomar la tierra que había sido ocupada por Italia. Además del vínculo entre las dos colonias, otro factor importante fue el deseo de los italianos de vengar su humillación anterior. Sin embargo, ahora los italianos no solo no han logrado borrar la vergüenza de perder ante un pequeño país africano, sino que han añadido otra vergüenza al pasado. El título de un país europeo perdiendo 2 veces ante un pequeño país africano hizo que el primer ministro italiano Mussolini se enojara profundamente y se sintiera extremadamente humillado y avergonzado. ¿Cómo pudo la Gran Italia, descendiente del antiguo imperio romano, perder ante un grupo de esclavos africanos? El furioso Mussolini no cantó "he llegado a la provincia Eugni Escoria, estoy tan furioso como el Führer", sino que ordenó al ejército italiano que el equipo utilizó bombas de gas venenoso. En esta guerra, los italianos movilizaron 400.000 tropas de su tierra natal, además de las colonias de Eritrea y la Somalilandia italiana. El ejército colonial norteafricano de las colonias de África, así como el grupo local guía etíope, movilizaron un total de 680.000 tropas. Etiopía, además de los 2 ejércitos blindados apoyados por Egipto, movilizó entre 350.000 y 760.000 personas. Ambos bandos tenían fuerzas militares similares, pero la mayoría de los etíopes fueron movilizados de manera temporal y solo una cuarta parte de los soldados habían recibido entrenamiento militar básico. Sin embargo, aún así, los italianos fueron duramente derrotados por los etíopes en su historia original. En la historia original, Etiopía no recibió refuerzos de Egipto, pero a pesar de la situación desfavorable, los etíopes, con su alto entusiasmo patriótico, resistieron resuelta y tenazmente la invasión italiana. Esto obligó a los italianos a utilizar aviones para lanzar gas mostaza, lo que causó numerosas bajas entre los soldados y civiles etíopes. Según estadísticas posteriores, el número de muertos etíopes en esta guerra fue de más de 500.000.
Sin embargo, a nadie en la comunidad internacional en ese momento le importó esto. Gran Bretaña y Francia incluso aprobaron la invasión italiana. Aunque la Sociedad de Naciones declaró a Italia agresora, sin embargo, no impuso sanciones a Italia, ni bloqueó el canal de Suez ni impuso un embargo sobre los materiales de guerra y el petróleo que Italia necesitaba con urgencia. Sin embargo, en este mundo, debido al asalto de dos grupos blindados egipcios modernos, la previamente precaria situación en el norte de Etiopía, la línea defensiva recibió un gran apoyo y se volvió muy sólida. Mussolini, furioso, usó bombas de gas venenoso, como ya es tradición. El ejército egipcio. Es una lástima que ante las bombas de gas venenoso que caían del cielo, el ejército egipcio tomó precauciones en muy poco tiempo y no resultó gravemente herido. Daños causados por balas de gas. Aunque los países de todo el mundo eran conscientes de los peligros de las armas biológicas y químicas, como las bombas de gas venenoso, en la Primera Guerra Mundial, firmaron la Convención de Ginebra en 1925 para prohibir el uso de armas biológicas y químicas. Pero es obvio que este tratado no tiene ningún efecto protector sobre países pequeños como Etiopía. Los italianos no dudaron en usar gas mostaza. Para potenciar su efecto, incluso permitieron deliberadamente que los aviones volaran a baja altitud para atraer a las tropas etíopes escondidas en el bosque y exponerse, y luego lanzaron bombas de gas venenoso sobre ellas para lograr su objetivo. Para lograr un mejor efecto letal. Pero esto no afecta al ejército egipcio. Al fin y al cabo, Shenmue posee la tecnología de la compañía Umbrella y el mundo bioquímico. En comparación con las armas biológicas y químicas del mundo egipcio, la tecnología biológica y química todavía está en una fase muy temprana. Por lo tanto, el propio ejército egipcio tiene 3 requisitos de defensa. Ya se trate de tanques o infantería común, deben ser capaces de resistir ataques con armas biológicas y químicas. Por lo tanto, cuando el ejército egipcio descubrió que el ejército italiano había utilizado bombas de gas venenoso, rápidamente sacaron máscaras de gas, trajes de protección química y otros equipos para prepararse para el ataque. Prepárate para afrontarlo. Aunque el gas mostaza es un gas venenoso muy peligroso y letal, su letalidad es muy limitada si se toman medidas de protección perfectas. Aún así, el ejército egipcio todavía sufrió ciertas bajas, y los etíopes, al carecer de medidas de protección, estaban tal como habían estado en la historia. Pagó un alto precio en bajas. Cuando la noticia de este incidente llegó a Egipto, inmediatamente causó un gran revuelo. Shenmue ordenó al Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio que hiciera público el asunto sin dudarlo, y anunció un embargo integral contra Italia, al tiempo que declaraba formalmente la guerra a ese país. Aunque Egipto había proporcionado previamente refuerzos a Etiopía, no había declarado formalmente la guerra a Italia. Esto puede interpretarse como un envío de tropas de Egipto para ayudar a Etiopía a resistir la invasión, en lugar de declarar la guerra a Italia. El nivel y la escala de la guerra entre ambos países son diferentes. El primero puede entenderse como una limitación de la guerra a Etiopía, mientras que el segundo significa una guerra a gran escala entre los dos países. Egipto declaró la guerra a Italia, lo que obviamente tomó a todos por sorpresa. Incluso Gran Bretaña no quería que sus aliados entraran en guerra con Italia en ese momento, por lo que, por un lado, pidió activamente a la comunidad internacional que interviniera y, por otro lado, también envió a alguien vino a ver a Shenmue y le aconsejó que no fuera impulsivo. Pero desafortunadamente, Egipto era un país completamente controlado por él, y como monarca autoritario con poder ilimitado, nadie podía impedirle ir a la guerra. Sosténgalo. Así, Egipto comenzó a movilizarse para la guerra. Este país, transformado hasta quedar irreconocible por Shenmue, y el imperio transmultiverso que lo respaldaba, la maquinaria de guerra del país comenzó a funcionar. Los primeros en actuar no fueron los clones que Shenmue había transferido del mundo bioquímico, sino los muertos que rápidamente habían invadido las colonias italianas desde Egipto. Legión espiritual. Junto con la Legión de No Muertos, también fueron enviados la Armada egipcia y 2 portaaviones que acababan de regresar a casa. Capítulo 82. Una guerra sin paz. Aunque Shenmue declaró la guerra a Italia, no quería comenzar la Segunda Guerra Mundial de inmediato. Además, la capacidad militar italiana era demasiado débil. A menos que Alemania interviniera plenamente en la guerra y brindara su pleno apoyo a Italia, esta solo afectaría a Etiopía y las 2 colonias italianas circundantes. Después de todo, Italia y Egipto están separados por el mar Mediterráneo y no comparten una frontera terrestre. Con el canal de Suez cortado, Italia quería apoyar el campo de batalla etíope desde su territorio.
A menos que estuvieran dispuestos a sortear toda África o cruzar todo Oriente Medio, ni siquiera podrían poner un pie en el continente africano. Así que en esta guerra, Egipto tenía una ventaja considerable. Según la predicción de Chen Mo, para derrotar al ejército italiano en Etiopía, solo se necesitaban los dos que habían experimentado el temple de la guerra. El ejército blindado, en cooperación con los militares y civiles etíopes, es totalmente capaz de repeler la invasión italiana de Etiopía. Pero esto obviamente no es del interés de Chen Mo. Lo que quiere es lograr una victoria asombrosa que lo enorgullezca e intimide a todos los bandos, en lugar de que digan que los militares y civiles egipcios y etíopes pagaron un enorme sacrificio para expulsar a los invasores. Aunque las fuerzas blindadas egipcias ya habían logrado resultados asombrosos, esto no era suficiente en opinión de Chen Mo. Después de todo, no importaba cuán alta fuera la calidad del ejército, el equipo, por muy avanzado que sea el equipo, sin la escala suficiente solo puede servir como autoprotección. Egipto contaba anteriormente con un ejército de 400.000 hombres, y los dos ejércitos desplegados esta vez para apoyar a Etiopía representan casi un tercio de la fuerza total de Egipto. Lo cual obviamente no es lo suficientemente impactante. Después de todo, movilizar un tercio del ejército del país y sufrir grandes bajas para expulsar a los invasores está lejos de disuadir a otros países. Por eso Chen Mo envió portaaviones y la Legión de No Muertos y declaró formalmente la guerra a Italia. De esta manera, además de que Chen Mo puede movilizar a todo el país para la guerra y ampliar el número de tropas, otro factor muy importante es que puede con justificación, podría movilizar la Legión de No Muertos y atacar las colonias italianas. Después de todo, apoyar a otros países en la resistencia a la agresión y participar directamente en una guerra son dos conceptos completamente diferentes. Los primeros solo podían luchar dentro de Etiopía, mientras que los segundos podían lanzar un ataque a gran escala contra todas las esferas de influencia italianas. Esto no se limita solo a las colonias italianas en África. Si Chen Mo está dispuesto y la armada egipcia tiene suficiente capacidad de lanzamiento, puede, incluso es posible atacar directamente el continente italiano. Por supuesto, Chen Mo no tiene ningún interés en atacar la Italia continental por el momento. Lo que realmente quiere son las dos colonias italianas en África. Por eso envió su propio ejército de no muertos, para lograr una victoria rápida, crear suficientes hechos establecidos y al mismo tiempo lograr un récord lo suficientemente impactante. El despliegue de la Legión de No Muertos no decepcionó las expectativas de Chen Mo. En menos de una semana, la Legión de No Muertos conquistó Italia, colonia eritrea en el norte de África, y cooperó con los dos ejércitos blindados en Etiopía para acabar con las tropas italianas en el norte de Etiopía. Después de completar la batalla contra el ejército italiano en el norte, la Legión de los No Muertos no continuó el ataque, sino que se limitó a ocupar Eritrea. Los dos ejércitos blindados giraron hacia el sur y atacaron al ejército italiano en el sur junto con el ejército etíope. Estaban perdiendo terreno. Antes de que Gran Bretaña enviara gente para mediar en la guerra, las fuerzas conjuntas de Egipto y Egipto ya habían avanzado hacia la Somalia italiana. Se puede decir que sin la intervención y mediación de otros países, la aniquilación del ejército italiano en el norte de África habría sido una conclusión inevitable. Ante una ofensiva tan aterradora por parte de los egipcios y la aterradora legión de no muertos estacionada en Eritrea, todos los países del mundo están reevaluando la amenaza que puede representar Egipto. Italia se encontraba en una situación embarazosa en ese momento. Después de todo, no solo invadió un pequeño país africano y fue obligada a huir presa del pánico, sino que también violó las convenciones internacionales al consumir drogas. El hecho de que aún no hubieran conseguido la victoria, ni siquiera con el uso de bombas de gas, fue suficiente para que todos vieran lo débil que era el ejército italiano. En esta situación, Mussolini realizó una última lucha desesperada y envió la armada a atacar el continente egipcio. Originalmente quería abrir la ruta del canal de Suez para poder enviar refuerzos, pero Mussolini, que no quería entrar en guerra con Gran Bretaña y Francia en ese momento, tuvo que retirarse. La siguiente mejor opción es atacar el territorio continental de Egipto para obligarlo a rendirse. En opinión de Mussolini, los egipcios debían haber movilizado todas sus tropas de élite para apoyar a los etíopes con el fin de lograr tal victoria. En ese momento, Egipto estaría extremadamente débil y el ejército enviado por ellos mismos seguramente sería capaz de ocupar el Cairo y obligar a Egipto a rendirse. Sin embargo, contrariamente a las expectativas de todos, la flota enviada por la armada italiana desapareció en el mar después de zarpar.
Nadie sabía qué había sucedido. Gran Bretaña y Francia enviaron sus flotas a buscar, pero no encontraron nada más que un cadáver flotando y algunos escombros en el mar. Ni un solo sobreviviente. Esto no solo dio a la comunidad internacional más temas de conversación, sino que también hizo que Mussolini se sintiera aún más avergonzado. En este momento, Italia es como un payaso, no solo exponiendo la debilidad de su propia fuerza militar, sino también dejando que el mundo la vea. Los italianos no son fiables. Después de todo, si no podían ganar en tierra, se podría decir que el ejército egipcio era demasiado fuerte y el ejército de no muertos era demasiado intimidante para los vivos, pero cuando una flota entera desapareció en el mar, incluso es realmente sorprendente que ninguna noticia pueda difundirse. No se puede decir que esta flota italiana se encontró con un monstruo marino y toda la flota fue destruida en un instante, ¿verdad? Así que en esta situación, aunque Mussolini se mostraba extremadamente reticente, tuvo que aceptar la mediación de Gran Bretaña y Francia, con la esperanza de alcanzar un alto el fuego con Egipto. Ante la mediación de Gran Bretaña y Francia, Chenmo esperó hasta que su ejército capturara completamente la Somalia italiana antes de anunciar lentamente su aceptación de la mediación. Y detuvo el ataque del ejército. Las posteriores negociaciones del armisticio fueron un largo tira y afloja. Los italianos, obviamente, no querían admitir la derrota y recurrieron a todo tipo de amenazas y alicientes para intentar recuperar en la mesa de negociaciones lo que no habían conseguido en el campo de batalla. Pero esto no le sirvió de nada a Chenmo. Él se mantuvo casi completamente inflexible e insistió en mantener el área ocupada existente, dejando a Italia completamente indefensa ante él. En definitiva, Egipto es ahora el vencedor. Si bien no puede arrebatarle todo lo que quiere a Italia, le es imposible darle lo que no ha obtenido en el campo de batalla. Sacarlo de la mesa de negociaciones. Especialmente como aliado de Egipto, Gran Bretaña no quería ver a Italia afectar sus intereses en África en ese momento, por lo que recurrió a apoyar a Egipto. Esto obligó a Italia a renunciar a sus colonias que habían sido ocupadas por Egipto. Capítulo 83. Cooptación y alianza entre varios países. La adquisición de 2 colonias fue naturalmente una buena noticia para Chenmo, y también una buena ganancia de esta guerra. Aunque estas 2 colonias no están en una buena ubicación, no tienen recursos ricos e incluso tienen una población pequeña, Eritrea, Egipto y Sudán son adyacentes. Si Chenmo se traga a Sudán, esta parte puede conectarse directamente con Egipto, lo que le permitirá a Chenmo avanzar, extendiendo gradualmente su influencia hasta el mar Arábigo. Esto es de gran importancia estratégica. Por otra parte, con la victoria de esta guerra, las actitudes de los países del norte de África y Oriente Medio hacia Egipto obviamente han cambiado de forma radical. Cambiar. Etiopía espera formar una alianza ofensiva y defensiva. Aunque aún existe como país independiente, el rey de Etiopía ha dejado claro que espera que Egipto lidere el establecimiento de una alianza y asuma mayores responsabilidades en Oriente Medio. Por esta razón, el rey de Etiopía ha hecho un llamamiento especial a los países vecinos, con la esperanza de que se unan a esta alianza para resistir conjuntamente amenazas desde Europa y la lucha por liberarse del control de las grandes potencias sobre Oriente Medio y el norte de África. Chenmo no pudo rechazar esta propuesta. En su opinión, los países vecinos de Oriente Medio no eran muy útiles, salvo por su petróleo. Además, la mayoría de estos países aún estaban bajo el control de potencias europeas, ya fueran colonias o zonas de influencia. Querían establecer una alianza con Egipto simplemente para buscar la independencia con la ayuda del poder egipcio. Esta alianza es sin duda beneficiosa para los países pequeños. Como miembros de la alianza, reciben ayuda y protección de toda la alianza. En términos económicos, los países pueden compartir sus capacidades y aprender de las fortalezas y debilidades de los demás. En términos militares, la unión de los países será una fuerza invaluable. Aunque aún no están capacitados para desafiar a las potencias europeas, al menos no tendrán problemas para mantener la estabilidad regional y luchar por la independencia. Sin embargo, esta alianza no trajo muchos beneficios a Egipto. En definitiva, se trata de una alianza, no de una unión. Como el país más fuerte de Oriente Medio y el norte de África, Egipto obtendrá más poder de estos pequeños países tras la alianza. Hay muy pocos beneficios, pero a cambio, Egipto tiene la obligación de proteger a estos países vecinos. Esta no es una inversión rentable para Egipto. Vender.
Cuando estalle la Segunda Guerra Mundial y el norte de África se convierta en un campo de batalla entre los aliados y las potencias del eje, enviaremos tropas para atacar a las potencias del eje y luego tomaremos estas tierras directamente. ¿No estaría bien teñirlo de tu propio color? En opinión de Chen No, las alianzas son una forma para que los países pequeños se unan para resistir las amenazas de los países grandes. Si todos son países pequeños no hay problema en formar una alianza, pero si uno de los lados es demasiado poderoso, dicha alianza se parece más a un vasallaje que a una alianza. Al igual que aquellos países de la UE cuyo área es tan pequeña que sus nombres no pueden imprimirse en el mapa mundial, ¿qué voz y voto tienen realmente en los asuntos de la UE? Son simplemente tableros de fondo utilizados por países grandes como Gran Bretaña, Francia y Alemania para levantar su moral. Pero es obvio que estos países del Medio Oriente que esperan formar una alianza con Egipto no están aquí para servir de fondo a Egipto. Por el contrario, su deseo es convertir a Egipto en su tablero de fondo, aprovechando su actual prestigio internacional y su capacidad de disuasión militar. Fuerza, lucha por la independencia y el estatus internacional, así como más intereses para sí mismos. La alianza es solo un medio para traer a Egipto hacia su carro. Esto se puede ver en las formas de alianza propuestas por estos países. Se establece el Consejo Supremo de la Alianza, cada país tiene el mismo poder, el Consejo tiene el poder más alto y todos los Estados miembros deben obedecer las resoluciones del Consejo Supremo. El Parlamento adopta un sistema democrático de una nación, un voto. El significado entre líneas es demasiado obvio para ser cierto. Es casi obvio que Egipto será arrastrado a esta supuesta alianza como un matón. Si bien no es imposible para Egipto ganarse a los Estados miembros de la alianza a través de diversos medios y eventualmente convertir a toda la alianza en su propio espectáculo unipersonal, esto realmente no significa mucho para Egipto. En lugar de gastar mucho tiempo jugando juegos políticos, ¿no sería mejor simplemente avanzar militarmente? No estamos en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. La situación internacional se ha estabilizado, y ante la amenaza de las armas nucleares, los países no están dispuestos a iniciar una guerra fácilmente. Los 5 bandidos más grandes están dispuestos a sentarse a la mesa de negociaciones para resolver diversos asuntos internacionales. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los asuntos internacionales aún se decidían con sangre y hierro. Mientras se pudiera reprimir cualquier voz de oposición, el mundo estaría conquistado. ¿Qué tal? Por supuesto, hay que considerar las consecuencias al hacer esto. Después de todo, algunas cosas son fáciles de hacer, pero el verdadero problema reside en el seguimiento posterior. Sin mencionar la cantidad de recursos y energía que se requieren para gestionar y desarrollar un área tan grande, la reputación y el prestigio internacionales pueden fácilmente caer en territorio negativo. Puedes jugar al juego de colorear sin ningún escrúpulo y reducir las relaciones diplomáticas con todos los países a -100, pero eso no es posible en la realidad. Nadie se ha atrevido a hacerlo en la historia. Los países que hacen esto se están destruyendo a sí mismos. Kinui todavía tiene 3 amigos, así que no puede estar realmente solo, ¿verdad? Aunque conquistar el mundo no es imposible para el nigromante y el imperio transmultiverso, Shenmue no quiere tomar medidas todavía. El mundo es nuestro enemigo. Así pues, después de una cuidadosa reflexión, aceptó negociar una alianza con estos países. Después de todo, los países que rodean a Egipto serán los principales productores de petróleo del mundo en el futuro. Conquistarlos significa controlar la mayor producción petrolera mundial durante el próximo medio siglo, lo cual basta para influir y controlar la situación mundial. Y aunque la alianza fue propuesta por estos pequeños países, era evidente que no tenían la capacidad de hacer que Egipto aceptara la alianza que proponían. Debido al desequilibrio de poder entre ambas partes, es evidente que el pequeño país no tiene la capacidad de liderar la alianza. Especialmente ahora, aquellos países que quieren formar una alianza tienen más esperanzas de obtener la protección de Egipto. Por lo tanto, al final, este llamado pacto inevitablemente se centrará en Egipto y será dominado por Egipto para implementar la voluntad de Shenmue. Los países pequeños necesitan buscar asilo, mientras que los países grandes necesitan ganar aún más aliados. A medida que Egipto demostraba su fuerza, no solo Gran Bretaña, su aliado original, redoblaba aún más sus esfuerzos para conquistar a Egipto, sino también Francia, Alemania y la Unión Soviética también dirigió su atención a este país emergente del Medio Oriente, tratando de atraerlo a su campo.
En un momento dado, enviados de varios países se reunieron en el Cairo, todos queriendo alcanzar un acuerdo de cooperación con Egipto antes que nadie, incluso si no podían convencerlo para que se uniera a ellos. Campamento, ni podemos permitir que esta poderosa potencia regional caiga ante el oponente. Sin embargo, ante las condiciones de cooperación ofrecidas por varios países, Chen Mo no tuvo ningún contacto sustancial con ellos, sino que anunció abruptamente su visita a Estados Unidos. Capítulo 84. Realizar un pedido a los Estados Unidos. Chen Mo fue a Estados Unidos en ese momento no porque quisiera formar una alianza con Estados Unidos. Aunque Estados Unidos resurgirá con fuerza en el futuro con la ayuda de la Segunda Guerra Mundial y se convertirá en uno de los dos polos y superpotencias del mundo, esto no es lo que dijo Chen Mo. Preste atención a sus razones. Aunque Estados Unidos había mostrado una fuerte tendencia ascendente durante este periodo, y su fuerza industrial y económica se había desarrollado gradualmente, la potencia número uno del mundo seguía siendo Gran Bretaña, y Chen Mo no sentía que necesitara halagar a los estadounidenses. Aunque Estados Unidos se convertirá en la primera potencia mundial en el futuro, este país trata muy mal a sus aliados. Los aliados que ha traicionado son innumerables. Todos los aliados han sido traicionados por Estados Unidos. Si no fuera la Guerra Fría, cuando los países europeos necesitaban apoyarse en Estados Unidos para contrarrestar la amenaza de la Unión Soviética, ¿quién estaría dispuesto a apoyar a Estados Unidos, un país colonial? ¿Dónde están tus pies? De hecho, no se trata solo de Estados Unidos. La Unión Soviética durante la Guerra Fría era igual. Durante los reinados de Suizong y Shunzong, aunque la Unión Soviética proporcionó ayuda a muchos países del tercer mundo, todo ello estaba relacionado con diversos intereses políticos y la conciencia de los dos bandos principales. Formas de lucha. De lo contrario, ¿por qué se produciría algo como la Primavera de Praga? Esta es también la razón por la que en la historia original, el líder egipcio Nasser se convirtió en el líder del movimiento de países no alineados. Hay demasiados países que no quieren involucrarse en la confrontación entre los dos grandes bandos y esperan permanecer neutrales. Si no fuera por Nasser y las ambiciones excesivas del propio Egipto en ese momento, así como por los diversos problemas en el Medio Oriente, Nasser habría tenido todas las oportunidades para integrar todo el Medio Oriente en un todo y establecer un Estado panárabe. En aquella época, Egipto gozaba de un gran prestigio bajo el liderazgo de Nasser, y el propio Nasser era considerado una figura destacada en el mundo árabe. Gracias a sus esfuerzos, Siria, Yemen y Egipto firmaron un tratado en 1958 para unir a los tres países en un solo país, con el objetivo de lograr la independencia árabe. La descolonización del país, la exclusión de la influencia estadounidense, británica y francesa en Oriente Medio y el norte de África, y la liberación de Palestina. Es una lástima que esta hermosa idea finalmente fracasara debido a las ambiciones políticas de los egipcios y la interferencia de los Estados Unidos. La República Árabe Unida, establecida conjuntamente por los tres países, existió durante menos de 3 años y se disolvió en 1961. En opinión de Chen Mo, estos supuestos aliados no son confiables y todo es cuestión de intereses. En lo que realmente puedes confiar es en tu propia y fuerte fuerza. La visita de Chen Mo a los Estados Unidos en ese momento tenía como objetivo, por un lado, evitar las intrigas confusas en China y, por otro lado, obtener beneficios. Al tiempo que se obtienen beneficios, se desarrolla aún más la fortaleza del país. Aunque Egipto ha mantenido buenas relaciones con Gran Bretaña desde su fundación, el establecimiento del sistema industrial egipcio todavía depende más de la cooperación con Estados Unidos. Y el punto más crucial es que en ese momento, Estados Unidos todavía perseguía el aislacionismo, y el país estaba más influenciado por el capital y prestaba más atención al dinero y intereses prácticos, más que juegos políticos complejos como en Europa. Por lo tanto, cuando se trata de fortalecer la fuerza de su país, Chen Mo todavía está más dispuesto a cooperar con los estadounidenses. Apenas faltaban unos años para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, si queríamos mejorar rápidamente la fuerza de nuestro país, especialmente su fuerza militar, la fuerza requiere una gran cantidad de productos militares. Aunque las fábricas de Egipto han comenzado a tomar forma después de años de construcción y ahora están operando a plena capacidad, todavía es una gota en el océano en comparación con la demanda prevista por Chen Mo.
Por lo tanto, necesitaba urgentemente una existencia con una fuerte capacidad industrial que le ayudara a producir suficientes suministros militares para aliviar la presión en Egipto, de modo que pudiera ampliar su fuerza militar tanto como fuera posible antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Aunque Gran Bretaña todavía era el país más poderoso del mundo en ese momento, Estados Unidos ya lo había superado en fuerza industrial. Además, Estados Unidos se apoya en su vasta superficie territorial, tiene más fábricas y una capacidad de producción más fuerte y no necesita hablar de política, solo de una relación puramente monetaria puede satisfacer las necesidades de Chen Mo en este momento. Entonces, después de llegar a los Estados Unidos, se puso en contacto con muchos grandes propietarios de fábricas en los Estados Unidos a través de Pierre Dupont de la familia Dupont a quien había conocido antes, y le pidió que hicieron enormes pedidos y gastaron mucho dinero, encargándoles grandes cantidades de suministros militares. Estados Unidos es un país que empezó vendiendo armas durante la Primera Guerra Mundial. Chen Mo se atreve a comprar, y ellos se atreven a vender. Mientras el precio sea justo, los estadounidenses no tienen miedo. ¿Le importaría venderle todo lo que pueda a Chen Mo? Lo que Chen Mo encargó a Estados Unidos fueron principalmente una amplia variedad de piezas para tanques y aviones, así como una gran cantidad de productos industriales de primera elaboración. Tras su envío a Egipto, estos productos se utilizarán para fabricar nuevos tanques y aviones, así como diversas municiones. En cuanto a otros suministros militares, Chen Mo también adquirió un lote. En cuanto a la cantidad, si no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, contando con los 400.000 soldados en Egipto, podrían haberse utilizado hasta 1970. Además, Chen Mo también le dio a la familia Dupont un dibujo de diseño de un rifle automático, que era el rifle automático M14 que luego se hizo famoso. Chen Mo encargó un total de 400.000 M14 a la familia Dupont. Un pedido tan grande sorprendió a la familia Dupont, pero aún así se enfrentaron a... Aceptaron el pedido sin dudarlo, a pesar de que necesitaban trabajar junto con otras empresas militares para entregar todos los productos antes de 1939, como lo requería Chen Mo. Bienes, pero es obvio que la familia Dupont no dejará escapar un trozo tan grande de carne grasosa. En este momento, todavía hay fábricas que pueden aceptar un pedido tan grande de Chen Mo, pero Chen Mo había intentado encontrar una fábrica militar británica la última vez. No estaban muy dispuestos a producir rifles automáticos, y la oferta dada por los británicos era demasiado alta para que Chen Mo la aceptara. Esto no es un problema en Estados Unidos. Con un pedido tan grande, las empresas militares industriales estadounidenses prácticamente se están convirtiendo en la imagen de Chen Mo. Lo que él diga es la última palabra. Las empresas militares industriales encabezadas por la familia Dupont no solo tomaron la iniciativa de bajar los precios para ganarse a Chen Mo, un cliente importante, sino que también tomaron la iniciativa de gastar su propio dinero para mejorar las fábricas y las líneas de producción para producir rifles automáticos M14 y balas de apoyo y otros accesorios. En cuanto a la enorme orden de compra que Chen Mo tenía en sus manos, la familia Dupont no tenía intención de dejarla escapar. Aunque no podían comérsela ellos mismos, contactaron un gran número de fábricas y empresas relacionadas con la familia Dupont unieron fuerzas para satisfacer las necesidades de Chen Mo y ofrecieron un precio extremadamente asequible. Red. Esto realmente dejó muy satisfecho a Chen Mo. Hacer negocios con capitalistas hacía que la gente se sintiera cómoda. Mientras tuviera el dinero, podía tener lo que quisiera. ¿Qué? En cuanto al dinero usado para el pago, es un poco vergonzoso. Chen Mo usó dinero falso impreso por la imprenta de dólares estadounidenses en el mundo bioquímico, según los billetes de dólar estadounidense de aquella época. Quizás debido a alguna sutil coincidencia, las monedas utilizadas por los Estados Unidos en los dos mundos al mismo tiempo eran las mismas, por lo que el mundo bioquímico solo necesitó entregar los billetes viejos y reanudar el funcionamiento de la fábrica de impresión de billetes para proporcionar continuamente a Chen Mo billetes falsificados que no podrían ser más reales. Capítulo 85. Estableciendo una academia de magia. Mientras el doble gastaba mucho dinero en Estados Unidos para firmar varios contratos de adquisición, el cuerpo real de Chen Mo finalmente salió de la bañera y salió del baño secreto en el dormitorio. Salió caminando. Después de varios meses de acondicionamiento, Chen Mo finalmente digirió los efectos secundarios de la ceremonia anterior, digirió la gran cantidad de conocimiento y dominó inicialmente el poder de la piedra filosofal.
pudo dejar el alimento de la esencia del alma y expandir nuevamente el cuerpo de magos imperiales, lo cual fue porque ya dominaba la piedra filosofal y el conocimiento. Evidencia clara. A diferencia de antes, cuando se necesitaban la poción roja y la divinidad de la muerte para crear al malvado Lich, Shenmue ahora tiene suficiente poder y no necesita. También se necesitarían medios muy complicados para crear un Lich. Por supuesto, los liches creados por Shenmue no eran tan poderosos como los liches divinos. Simplemente creó un grupo de liches comunes. Después de todo, actualmente no tiene una forma fiable de reponer su divinidad y poder divino. La divinidad y el poder divino almacenados en la deidad de la muerte en la piedra filosofal aún están, es un recurso precioso y no renovable y no tiene intención de utilizarlo a la ligera. Además, aunque son liches ordinarios, comparados con los liches divinos, excepto por su poder de lanzamiento de hechizos inferior y su incapacidad para alcanzar la inmortalidad, estos liches ordinarios no son muy diferentes en habilidad de los liches divinos. Preservar el alma en la caja de vida permite obtener la inmortalidad. Mientras la caja de vida no se destruya, se puede renacer de ella. Este es el atributo fundamental del liche. En cuanto a las habilidades de lanzamiento de hechizos u otras cosas, son solo poderes adicionales. Por lo tanto, la fuerza de este grupo de liches comunes no es exagerada, y no han alcanzado el nivel de los liches malignos cercanos al nivel de semidios. Son simplemente lanzadores de conjuros comunes de alto nivel. Grado. Pero este nivel es suficiente para Shenmue. Este grupo de liches comunes se utiliza principalmente para completar el cuerpo de magos imperiales. Después de todo, un cuerpo de magos con solo unos pocos liches malignos no es suficiente. Además, hay muy pocos espíritus malignos, y cada uno tiene una tarea importante. Ni siquiera Shenmue puede dejar que los espíritus malignos lo hagan todo. Por un lado, porque están sobrecualificados y, por otro, porque no hay suficiente personal. Este lote de liches comunes es diferente. Su fabricación es relativamente menos compleja, por lo que hay una cantidad relativamente mayor. De hecho, Shenmue creó un total de 30 liches ordinarios con la fuerza de nigromantes de alto nivel en este lote. Como el primer grupo de magos del cuerpo de magos imperiales, serán responsables de llenar los diversos laboratorios de hechizos de Shenmue y de ser responsables de los hechizos diarios dentro del imperio. Mantenimiento, como una fuerza mágica de una legión determinada durante la guerra, o asumir varias otras tareas asignadas por Shenmue, como su representante y prórroga del testamento. Esto no solo fortalecería su control sobre todo el imperio, sino que también le permitiría insertar sus propias fuerzas en departamentos importantes, al tiempo que aumentaba la fuerza de su propia legión de no muertos. Entre los 30 liches, 10 fueron desplegados directamente en la Legión de No Muertos de Shenmue como unidades de comando de alto nivel. En cuanto a los 20 liches restantes, a excepción de los 5 liches estacionados en el palacio, los otros 5 fueron asignados al laboratorio de la Fuente de la Vida Eterna de Shangri-La y Chen. Aparte del laboratorio privado de Mo, los 10 liches restantes fueron asignados básicamente a varios departamentos importantes del imperio actual. El imperio mencionado aquí no solo se refiere a Egipto, sino a los 3 mundos que Shenmue controla actualmente. Aunque todavía no han utilizado el nombre del imperio en el mundo Egipto, oficialmente han comenzado a usarlo en los mundos bioquímico y caribeño. Utilice el nombre del imperio y varios logotipos y banderas para justificar el nombre del imperio. Sin embargo, aunque los 10 liches resolvieron el problema temporalmente, fue solo una gota en el océano para todo el imperio. Por lo tanto, cuando Shenmue envió a estos liches al mundo bioquímico y al mundo caribeño, además de dejarlos encargarse de algunos asuntos importantes, hay otra tarea que es cultivar más poder con hechizos. También está haciendo lo mismo en el mundo de Egipto, y en comparación con los otros 2 mundos, Shenmue ha invertido más recursos y esfuerzo en el trabajo de entrenamiento en el mundo de Egipto. Después de todo, el mundo de Egipto está más cerca de la base de Shenmue, además él mismo está allí, y hay un sacerdote milenario, Immorton, a su alrededor, que está en el entrenamiento y la educación en términos de aprendizaje, tiene ventaja en el personal docente. Así, con la llegada de 1936, se lanzó en Egipto una selección a gran escala de aprendices de mago. Es bien sabido que el actual rey de Egipto es un poderoso hechicero. Con solo observar el método de resurrección egipcio, se puede saber que este rey es un hechicero poderoso. ¿Qué tan fuerte es el rey? Por lo tanto, cuando Shenmue anunció el establecimiento de una academia de magia en el Cairo para reclutar aprendices de magia, el mundo entero quedó conmocionado.
No solo las personas que quieren aprender magia, sino países de todo el mundo también esperan obtener el poder de la magia de Egipto. Anteriormente, fue porque Shenmue era el único que dominaba el poder de la magia, y no mostró ninguna voluntad de compartir su conocimiento de la magia con otros, y otros países no lo hicieron. Piénsalo de esta manera. Pero ahora que Shenmue ha establecido públicamente una academia de magia y está reclutando a aprendices de mago, esto sin duda ha entusiasmado a todos los países, especialmente porque la Legión de No Muertos de Shenmue acaba de derrotar a Italia, y todos los países están codiciando esta poderosa Legión de No Muertos. Si uno pudiera aprender algunos trucos de la Academia de Magia de Shenmue y fortalecer su propio ejército, sin duda sería algo rentable. Así, antes de que el intento de convencer a Egipto para formar una alianza llegara a su fin, enviados de varios países se reunieron una vez más en el Cairo y plantearon demandas descabelladas al gobierno egipcio. Está bien, espero encontrarme con Shenmue y discutir con él el asunto de los lugares en la Academia de Magia. Después de todo el mundo sabe que una universidad no puede reclutar demasiados estudiantes, por lo que si puede conseguir unas cuantas plazas más, tendrá la ventaja de ser el primero. El más entusiasta de ellos es Alemania. Como todos sabemos, Hitler era un gran aficionado al ocultismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, intentó usar el uso de poderes ocultos para derrotar a los aliados, y contenidos similares y relacionados, se han mencionado en muchas obras de cine y televisión y novelas de generaciones posteriores. Debido a la influencia de Shenmue, Hitler prestó especial atención a este aspecto tras su llegada al poder. No solo nombró a su propio, estableció un departamento especial para recopilar información relevante, reclutar al llamado personal misterioso y se hizo cargo personalmente de los asuntos de este departamento, invirtiendo muchos recursos. Originalmente, no había habido ganancias, y los supuestos misteriosos reclutados eran básicamente solo para exhibir. Los pocos que poseían verdaderas habilidades eran tratados como tesoros, pero la mayoría no logró extender su poder al ejército. Ahora que Shenmue ha establecido públicamente una academia de magia, los alemanes están indudablemente encantados y ansiosos por llegar a la cooperación con Egipto para que Egipto pueda cultivar tu propio mago. Capítulo 86. Reacciones de varios países. Originalmente, los países estaban tratando de ganar a Egipto debido a su fuerte poder militar y su disuasión regional. En términos de fuerza nacional, los demás países no tomaron demasiado en serio a Egipto, que acababa de derrotar a Italia. Después de todo, a los ojos de otros países, Egipto es un país demasiado pequeño y tiene muy pocos soldados capaces de luchar. 400.000 soldados egipcios pueden parecer muchos, pero a los ojos de otros países, en la última guerra, esa cantidad de soldados egipcios habría muerto en una semana. Encima. Además, Egipto todavía está muy por detrás de países verdaderamente fuertes y poderosos, tanto en términos de fuerza industrial como de nivel económico. La guerra moderna ya no es la era de decapitar generales y capturar banderas de la antigüedad. El resultado de una batalla no puede determinar toda la situación bélica. Lo que realmente determina la situación de la guerra moderna es la fuerza general y la fuerza nacional integral de un país. Mientras el país pueda reclutar soldados y sus fábricas puedan seguir operando, produzcan armas para armar a los ejércitos, y las guerras continuarán. Incluso si la gente ya está empobrecida y los suministros son extremadamente escasos, y solo pueden confiar en comer bulbos de tulipán para llenar sus estómagos, siempre y cuando aún puedan mantener el funcionamiento del ejército. La guerra no se detendrá. Al igual que durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña movilizó 5,7 millones de soldados para participar en la guerra, y un gran número de tropas coloniales se unieron al ejército británico para combatir. Tan solo la colonia india movilizó 1,3 millones de soldados indios para ir a Europa a combatir. Durante toda la Primera Guerra Mundial, 900.000 soldados británicos murieron en batalla y más de 300.000 soldados coloniales murieron. Francia siempre ha sido un poderoso ejército europeo. Antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, el ejército francés contaba con más de 1 millón de efectivos permanentes y era la principal fuerza contra el ejército alemán. Durante la Primera Guerra Mundial, el ejército francés movilizó un total de 7,9 millones de personas para luchar en la guerra, y un gran número de tropas coloniales africanas siguieron al ejército francés para luchar. Durante toda la Primera Guerra Mundial, murieron un total de 1,24 millones de soldados franceses, sin incluir las muertes de las tropas coloniales.
Debido a que Francia fue el principal campo de batalla de la Primera Guerra Mundial, muchas batallas a gran escala se libraron en suelo francés, por lo que los civiles franceses también sufrieron grandes bajas. Según el gobierno francés, la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, provocó la pérdida del 58% de los jóvenes de entre 20 y 30 años en Francia, destruyendo casi una generación. Gran Bretaña y Francia sufrieron muchísimas bajas, y Alemania no fue la excepción. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania movilizó a 11 millones de personas para combatir, lo que representaba una sexta parte de la población total del país, y sufrió 1,77 millones de muertes, convirtiéndose en el país con el mayor número de muertes en guerra. De hecho, Alemania no perdió en el campo de batalla. Cuando Alemania se rindió, el ejército alemán seguía atacando París, pero la fuerza nacional alemana había sido exprimido en seco. Los recursos internos de Alemania están agotados, ya se trate de alimentos y suministros logísticos o de suministros militares como proyectiles de artillería, Alemania ya los ha compensado. Agotaron por completo su último potencial bélico. En cuanto a Rusia, donde estalló la Revolución de Octubre, la situación fue aún peor. Durante toda la Primera Guerra Mundial, Rusia movilizó a un total de 15,8 millones de personas para participar en la guerra, lo que representa 15,8 millones del total de tropas de las potencias aliadas. Un tercio del total de tropas movilizadas es la cifra más alta entre todos los países. El ejército ruso también sufrió un número extremadamente elevado de bajas, con un total de 1,7 millones de muertos. Además, la organización de la Rusia zarista era retrógrada y las estadísticas eran inexactas. Según las especulaciones de la posguerra, las bajas del ejército de la Rusia zarista deberían haber sido mucho mayores que esta cifra. Esta es también una razón importante por la que el pueblo ruso finalmente se llenó de resentimiento y estalló la revolución. Como país feudal, el ejército de la Rusia zarista siempre ha sido considerado ganado gris, y el pueblo lleva mucho tiempo abrumado. El consumo de la guerra ha agotado la última vitalidad de este imperio decadente y ha llevado al pueblo al límite. Esto condujo a la Revolución de Febrero y a la Revolución de Octubre en la Rusia zarista de aquel momento, que derrocaron a la Rusia zarista y establecieron el posterior régimen soviético. De esto podemos ver que en la guerra moderna, un país no podrá poner fin a la guerra a menos que se agote completamente. Es también por esta razón que, aunque Egipto mostró una fuerte eficacia en el combate en la guerra contra Italia, ganó demasiado rápido, lo que hizo creer a los países europeos que, aunque el ejército egipcio tiene una fuerte eficacia en el combate, Egipto por sí mismo no tiene la fuerza para soportar una guerra importante. Anteriormente, todos los países solo consideraban a Egipto como una fuerza que podía influir en la situación de guerra local, en lugar de un factor que podía afectar la tendencia general de la guerra. En resumen, Egipto hoy no cumple los estándares de una gran potencia, y si realmente estalla una guerra no será considerado un beligerante importante. Por lo tanto, aunque varios países intentaron ganar a Egipto, no lo consideraron como un aliado importante que pudiera influir en la situación de guerra. Pero el establecimiento de la escuela de magia cambió repentinamente el estatus de Egipto. Esta era una tecnología exclusiva de Egipto. Y se había demostrado en la guerra que el poder mágico podía influir enormemente en una guerra, e incluso resucitar a los muertos. Como aliado de Egipto, Gran Bretaña siempre había mantenido una buena relación con Egipto. Aunque creía que no habría cuotas, para mayor seguridad y obtener más cuotas, Gran Bretaña aceptó directamente la administración conjunta británico-egipcia de Sudán, algo que ya se había negociado con Egipto. Entrando en territorio egipcio. Además, los británicos también seleccionaron algunas candidatas adecuadas de la línea real, mujeres en edad de casarse, con la intención de utilizar el antiguo método de la era victoriana. Casamiento. Si hubiera un candidato adecuado en la familia real directa, Gran Bretaña probablemente estaría calculando qué título de príncipe darle a Shenmo. Los británicos pueden jugar la carta emocional y también han pagado beneficios reales, por lo que naturalmente sienten que obtener una cuota es algo seguro. Los alemanes son diferentes. Antes no tenían mucho contacto con Egipto, solo relaciones diplomáticas normales. Aunque el Führer había esperado previamente ganarse el apoyo de Egipto, las acciones de los diplomáticos alemanes no tuvieron ningún efecto. Pero en ese momento, en aras del conocimiento mágico egipcio, el jefe de Estado gastó una fortuna y fue implacable. Destinó $100 millones en ayuda y prometió ayudar a Egipto a desarrollar su industria, solo para obtener el poder de la magia de Egipto.
Por su parte, los franceses y los soviéticos también ofrecieron diversas condiciones e intereses, con la esperanza de obtener su parte. Incluso Italia, que acababa de ser derrotada por Egipto, apareció con cara de vergüenza y dijo que la guerra no debería afectar la amistad entre los dos países. Ante las generosas condiciones ofrecidas por varios países, Chen Mao no pidió al gobierno egipcio que aceptara inmediatamente, sino que utilizó la excusa de que el rey todavía estaba de visita en Estados Unidos y Egipto no estaba contento con la situación. El asunto se está retrasando porque el gobierno no tiene derecho a tomar la decisión. Mientras arrastra a otros países, Egipto ha iniciado un cribado a gran escala de personas de la edad apropiada, y los niños menores de 16 años pueden ser sometidos a pruebas. Una vez que se descubre que una persona tiene talento para la magia, estará exenta de todos los gastos de matrícula y será inscrita directamente como estudiante de la Academia de Magia. En poco tiempo, personas de todo Egipto acudieron en masa. Se formaron largas filas frente a cada punto de prueba. Todas eran familias que acudieron con sus hijos para hacerse la prueba. Largo. Después de algunas pruebas, se descubrieron unos cuantos buenos talentos. Capítulo 87. Admisión a la universidad. Entre las personas cualificadas seleccionadas en Egipto no solo se encuentran egipcios locales sino también inmigrantes de países extranjeros. Porque Chen Mao no rechazó explícitamente la entrada a extranjeros y el gobierno egipcio también realizó pruebas a locales y extranjeros juntos. Inspección. Todos los niños menores de 16 años que estudian en escuelas egipcias están sujetos a inspección. Siempre que se compruebe que tienen talentos adecuados para aprender magia y estén dispuestos a inscribirse, a Egipto no le importa la nacionalidad de los estudiantes. ¿O qué raza? En cuanto a George Blake, uno de los candidatos seleccionados, su padre era un judío turco-británico y su madre era una aristócrata holandesa. Descendientes de... Debido a la muerte de su padre, su madre lo trajo a Egipto para vivir con unos familiares y lo matricularon en una escuela egipcia. En esta ocasión, se le hizo una prueba y se descubrió que poseía un talento mágico superior al de la gente común. Así, el pequeño señor Black se convirtió en uno de los primeros estudiantes de primer año de la Academia Egipcia de Magia, y fue enviado a la Academia de Magia de El Cairo junto con otros estudiantes de primer año que aprobaron el examen. El Cairo ha estado llevando a cabo varios proyectos de construcción a lo largo de los años, demoliendo la ciudad antigua y construyendo una nueva, por lo que hay muchos edificios de nueva construcción en la ciudad. Edificios, esta Academia de Magia es uno de ellos. Blake no pudo adaptarse a un entorno desconocido. Después de todo, era solo un adolescente y acababa de sufrir la pérdida de su padre. Egipto es un lugar extraño. Antes de poder adaptarse al nuevo entorno, lo enviaron a otro lugar desconocido y lo separaron de su familia. Esto no pudo evitar que se sintiera asustado. Además, la mayoría de quienes lo rodeaban eran niños de su misma edad. Cuando un grupo de personas se encuentra en un entorno desconocido, el miedo es contagioso. Si sus padres, sus familias y los funcionarios egipcios no les hubieran explicado detalladamente para qué estaban allí antes de llegar, es posible que algunos de estos niños se hubieran asustado y hubieran llorado. Relativamente hablando, la actuación de George Blake fue bastante buena. Al menos no era como su compañero de habitación, que estaba en el mismo dormitorio que él, murmurando sobre el dios en el que creía todo el día en estado de pánico. Como judío, George Black debería haber creído en el judaísmo, pero su padre judío turco-británico no era religioso, por lo que las creencias religiosas de su madre no le fueron transmitidas, y George Black solo pensaba en el Dios en el que creía su madre como un ser clavado en la cruz. El grado de conocimiento de Dios en la cruz. Así que Black simplemente sintió curiosidad por sus compañeros que oraban a Dios y no le prestó más atención. Pero es evidente que las cuestiones religiosas pueden fácilmente provocar disputas, ya sea en países, entre individuos o incluso entre niños. Esto dará lugar a discusiones innecesarias. Por ejemplo, hoy en día, obviamente hay algunos conflictos entre los niños que creen en la religión y los niños que creen en el cristianismo, y se acusan mutuamente de ser herejes. Pero este no es el punto, porque hay otro grupo de niños que culpan a estos dos grupos de niños religiosos. Creen que la buena vida actual de Egipto se la dio el rey. Deberían creer en el rey, no en dos dioses ilusorios, y no deberían atribuir los logros del rey al don de Dios. Esto despertó inmediatamente el descontento de los creyentes. En su opinión, todo debía ser dado por Dios. Incluso Chen No, quien trajo cambios a Egipto, todo lo que hizo fue planeado y guiado por Dios. A Black no le interesaban esos temas.
Le preocupaba más lo que aprenderían en esa supuesta academia de magia tras ser seleccionados. Por supuesto, la pelea entre los tres grupos de estudiantes también le hizo preocuparse de que su disputa se convirtiera en una pelea y atrajera la atención de los profesores y administradores de la universidad. La insatisfacción del directivo. Estaba decidido a ser un buen estudiante y no quería que lo expulsaran de la escuela por pelear antes de que comenzaran las clases. Pero pronto la disputa entre los estudiantes fue reprimida porque llegó el profesor. 3 personas con túnicas y máscaras aparecieron frente a los estudiantes junto con un grupo de profesores. No hablaron, solo los miraron con frialdad. Mirando a este grupo de estudiantes ruidosos. La intimidación del profesor todavía era muy fuerte para los estudiantes, por lo que los 3 grupos rápidamente se callaron y guardaron silencio. Frente a los estudiantes en silencio, el de la máscara dorada, entre los 3 enmascarados, habló. La academia respeta sus creencias personales, pero tampoco prohibimos que los estudiantes peleen en privado, siempre y cuando estén dispuestos a asumir las consecuencias. Sin embargo, el requisito es que sus peleas no sean demasiado infantiles. Las palabras del hombre enmascarado hicieron que todos los estudiantes se miraran entre sí confundidos, sin entender muy bien lo que estaba pasando. El hombre enmascarado que estaba parado en el escenario no tenía intención de explicarlo, simplemente continuó. Esta academia establecida por Su Majestad el Rey es para cultivar talentos sobresalientes. Se estableció con el propósito de lanzar hechizos. Aunque hayas pasado la prueba y se te reconozca el talento para aprender hechizos, esto no significa que puedes quedarte tranquilo. La academia realizará una evaluación mensual. Quienes no la aprueben serán expulsados. Solo los mejores talentos pueden aprobar el examen y convertirse en un mago cualificado. Dicho esto, el hombre enmascarado hizo una pausa, mirando a los estudiantes de abajo que obviamente se estaban poniendo nerviosos, y las comisuras de su boca debajo de la máscara no pudieron evitar curvarse. Pero no dijo nada. Tras ver que la mayoría de los estudiantes habían perdido su anterior pereza, continuó. La escuela comenzará oficialmente en 3 días. Durante esos 3 días, pueden entrar y salir libremente. Si quieren irse a casa, regístrense con el guardia de seguridad y regresen antes del comienzo de clases. Los niños de otros lugares pueden escribir cartas a casa o salir a ver la prosperidad de El Cairo. Después de eso, estudiarás en la academia durante 4 años. Durante este periodo, no podrás entrar ni salir de la academia a voluntad, ni solicitar permiso sin una razón válida. No tienes una tercera opción para dejar la academia más que graduarte. Después de decir eso, el hombre enmascarado se giró y se fue, pero después de dar 2 pasos se detuvo y agregó. Quizás tengas una tercera opción. Al escucharlo decir esto, los estudiantes, incluido Blake, inmediatamente se interesaron y querían saber si había otras formas de salir de la academia. Sin embargo, el enmascarado se rió en voz baja con un humor muy perverso, lo que asustó a los estudiantes. Luego dijo. Eso es lo que pasa después de la muerte. La academia no prohíbe las peleas privadas. El ganador se lo lleva todo, y el perdedor debe pagar el doble de la compensación. Incluso si alguien muere, la academia no investigará el asunto. Porque si mueres, no eres tan hábil como los demás y mereces morir. Solo las personas verdaderamente sobresalientes pueden sobrevivir en la academia y graduarse en 4 años. Examen profesional. Capítulo 88. Evaluación estricta. El estricto sistema de evaluación de la escuela de magia se extendió rápidamente por todo El Cairo junto con los estudiantes que regresaron a casa. Los padres de estudiantes obviamente están muy preocupados por los estrictos e incluso mortales estándares de evaluación de la universidad. Muchos padres han la idea de que el niño se rinda. Aunque poder aprender hechizos y convertirse en un mago suena como algo maravilloso, si aprender hechizos implica perder la vida, muchas personas obviamente no tienen la determinación. Como resultado, un número considerable de padres se comunicaron con la universidad con la esperanza de retirarse y optaron por rendirse. La universidad no obligaba a nadie a hacer nada, eran muy comprensivos y dejaban ir a cualquiera que decidiera rendirse. Esto dio como resultado que solo quedarán menos de 30 estudiantes cuando finalmente comenzaron las clases. Shenmue no pensó que hubiera nada malo en esto, pero estaba muy satisfecho. Aprender magia no es tan fácil como se describe en algunos libros infantiles. Además de talento, también requiere una fe firme. Además, aprender conocimientos mágicos es en sí mismo un comportamiento peligroso, porque este conocimiento en sí mismo puede traer riesgos que amenacen la vida en gran medida. Peligroso.
En el camino del aprendizaje del conocimiento mágico, si no tienes suficiente fe y voluntad, serás fácilmente extraviado por conocimientos peligrosos. Tomar atajos y apresurarse para obtener resultados rápidos conducirá a un final miserable. Sobre todo porque Shenmue planeaba enseñar algo aún más peligroso y extraño, como la nigromancia. Si alguien que la aprendiera tuviera malas intenciones, acarrearía consecuencias muy graves. Por lo tanto, no aceptaba aprendices de voluntad débil, sin importar cuán talentosos fueran. De lo contrario, podría enseñar directamente sin selección. Después de todo, el conocimiento es lo más importante para un mago. Simplemente mejora y compénsalo. De todos modos, para un nigromante, hay demasiadas formas de obtener poder, y el talento no es lo más importante. Aunque no se puede decir que los estudiantes que se quedaron fueran sobresalientes, al menos no se retiraron ante las dificultades y los peligros. Calificado. Por otro lado, cuando los enviados de varios países escucharon lo sucedido en la escuela de magia, se sorprendieron pero no demasiado. Para esta gente, todo esto es normal. Hay un examen de ingreso a la universidad, y la calidad de los estudiantes que se gradúan también es desigual. ¿Cómo podría ser tan sencillo aprender magia? Sin embargo, cada país tiene sus propios estándares de admisión a las academias de magia, aunque no todos están seguros. En todos los países, es fácil encontrar personas con una voluntad fuerte. Después de todo, cada país tiene una familia numerosa. La industria es grande y la población es numerosa, por lo que no es un problema seleccionar algunos talentos calificados de todo el país. Incluso con las restricciones sobre el talento mágico, siempre que conozcan los criterios de selección, los países no piensan que no pueden elegir algunos aprendices de magia calificados de su enorme base poblacional. Sin embargo, las evaluaciones mensuales de la Academia de Magia y los estrictos estándares de eliminación y expulsión para quienes no aprueban han hecho que otros países duden. En particular, las peleas privadas no están prohibidas e incluso se permiten las muertes. Esto, obviamente, se considera parte del mecanismo de eliminación en varios países. Incluso el personal de inteligencia de varios países, después del análisis, sintió que la llamada Academia de Magia era solo una forma para que Shenmue seleccionara talentos mágicos verdaderamente adecuados. Medio. Solo pasando la selección de la Academia de Magia, confiando en un coraje, una voluntad y una inteligencia extraordinarios, uno puede aprender el conocimiento enseñado por la Academia de Magia y, al mismo tiempo, pasar la prueba. Solo aquellos que tienen experiencia pueden aprender magia real de Shenmue. Este juicio no es difícil de hacer y todos los países tienen básicamente ideas similares. A los ojos de varios países, seleccionar estudiantes que cumplan con los requisitos de la Academia de Magia es sencillo, pero es muy difícil hacer que estos estudiantes pasen la prueba y finalmente se gradúen con éxito. Después de todo, todos los países tienen la obligación de enviar a sus estudiantes a la escuela, y las peleas privadas y las peleas mortales no están prohibidas en la escuela. Es muy fácil asesinar a estudiantes del país enemigo. Incluso se puede ir abiertamente a la puerta y matar gente sin problema. Sin embargo, los países no tenían intención de rendirse, porque también vieron que si alguien realmente podía resistir esa serie de pruebas, eventualmente tendría éxito. Incluso si uno no ha aprendido ningún conocimiento mágico después de graduarse de la escuela de magia, la habilidad y la mentalidad por sí solas ya son muy raras. Serán talentos muy solicitados en cualquier país. Si no se considera que ese mecanismo de eliminación es demasiado cruel e inhumano, los países tal vez incluso quieran establecer uno en sus propios países. Estas instituciones, independientemente de lo que enseñen, pueden seleccionar suficientes talentos destacados para sí mismas. Por supuesto, los países no lo harán abiertamente, pero nadie sabe si crearán algunas instituciones de formación con esos estándares en privado. Sabía. Por supuesto, otros países no desistieron de sus esfuerzos por congraciarse con el gobierno egipcio para obtener plazas de admisión solo por el estricto sistema de eliminación de la Academia de Magia. Al contrario, intensificaron sus actividades en este sentido. No solo cada país presentó nuevas monedas de cambio, sino que los enviados originales también fueron reemplazados por figuras más importantes de cada país, y las especificaciones y grados de los enviados también aumentaron. Mejorarlo continuamente para demostrar la importancia que nuestro país le da a este tema. Después de finalizar una serie de órdenes militares y pagar una gran cantidad de dólares estadounidenses, Shenmue finalmente regresó a Egipto y comenzó a reunirse con algunos enviados.
Chen Mo aceptó todos los beneficios ofrecidos por varios países y accedió de inmediato a su solicitud de enviar personas a aprender magia. Esto hizo que otros países se sintieran extraños, pero también razonables. Después de todo, con un sistema de eliminación tan estricto, a Chen Mo no le fue difícil descartar a todos los aprendices enviados por otros países. No tenía necesidad de rechazarlos directamente. En cuanto a si los países pueden aprender cosas reales, eso depende de sus propias capacidades. Aparte de cualquier otra cosa, incluso si los estudiantes enviados son eliminados o asesinados en el primer mes, todavía podrán aprender algo. En el peor de los casos, ya se ha alcanzado el cupo. No es que no haya más plazas después de esta inscripción. En el peor de los casos, podemos seguir enviando gente a matricularse. Algunas personas se graduarán. En cuanto a los que son eliminados o despedidos, trátelos simplemente como costos de inversión. Con esta idea en mente, cada país comenzó a seleccionar personas calificadas en su propio país después de recibir los estándares de admisión a la universidad dados por Chen Mo. Fueron seleccionados y luego enviados a Egipto para estudiar. Ante este comportamiento de varios países, Chen Mo, por supuesto, se alegra de verlo suceder, pero al mismo tiempo no tiene intención de tratar a ningún país de manera diferente. Los cursos que organizaba para la escuela de magia eran todos auténticos, y el sistema de eliminación no expulsaba deliberadamente a ningún estudiante. Si uno estudiaba con ahínco y perseveraba durante 4 años sin ser eliminado, podía convertirse en un aprendiz de mago cualificado tras graduarse y convertirse en un nigromante formal con la habilidad de un hechicero principiante. Es solo que, como nigromante, tiene demasiados medios para garantizar la lealtad inquebrantable a las personas hacia él. Capítulo 89 Influencia. Jefe, los candidatos seleccionados de varios países han completado los trámites de admisión y la Academia de Magia funciona con normalidad. En el palacio, Ada Wang sostenía un documento e informaba a Chen Mo. Como no prohibió las peleas privadas entre estudiantes, se han producido varias en las 2 semanas transcurridas desde el inicio de clases, pero sin consecuencias graves. Solo 2 personas resultaron levemente heridas, y las demás solo sufrieron heridas superficiales. Gracias a sus instrucciones, ningún profesor ha sido sancionado. Intervención. Al escuchar el informe de Ada Wang, Chen Mo se tocó la barbilla con interés. La acción es bastante rápida. Parece que todos los países están muy entusiasmados con aprender magia. Gao, ¿alguien quiere abandonar la escuela? Aunque los países gastaron muchos recursos y pagaron muchos beneficios para enviar a estos estudiantes a la Academia de Magia, Chen Mo no pensó que todos tenían suficiente fuerza de voluntad y fe para perseverar a través de las rigurosas pruebas que deliberadamente se había impuesto. Todavía no. Aunque las luchas privadas han tenido cierto impacto, todos los países han preparado psicológicamente a todos los candidatos enviados antes de su llegada. Entre ellos, los estudiantes de la Unión Soviética y Alemania tuvieron el desempeño más sobresaliente, y su voluntad es bastante firme. Ada Wang abrió el documento y respondió a la pregunta de Chen Mo. Esta respuesta sorprendió a Chen Mo por un momento, pero no demasiado. Incluso podría decirse que era razonable. Después de todo, Alemania y la Unión Soviética fueron los únicos 2 países con convicciones en la Segunda Guerra Mundial. Uno tenía un fuerte deseo de venganza, y el otro, posee un gran idealismo. Hasta cierto punto, los niños seleccionados de estos 2 países tienen naturalmente más confianza en sí mismos que los estudiantes enviados desde países como Gran Bretaña y Francia. Sin embargo, Chen Mo no dijo nada al respecto, solo le dijo a Ada Wang. Relájate un poco en la evaluación del primer mes y dales algo de tiempo. Dales un sabor dulce para que sientan que pueden persistir. Luego, hazlo un poco más estricto en el segundo mes para hacerles saber que la suerte no los ayudará. Entonces el estándar normal se aplicará nuevamente dentro de un mes. Además, se ha ajustado ligeramente el plan de estudios. La formación teórica básica del primer mes se mantiene sin cambios. A partir del segundo mes, el curso de práctica de hechizos se incrementará un 30% con respecto al programa original. En el tercer mes, se añadirá un curso de alquimia sobre pociones mágicas y creación de objetos. Entiendo. Notificaré a la universidad más adelante y haré los ajustes correspondientes a los cursos. Ada Wang no le sorprendió que Chen Mo hiciera ajustes a los cursos originales. Como estudiante de psicología, comprendía fácilmente las razones de Chen Mo para organizar los cursos de esta manera.
Para la escuela de magia, aunque la idea inicial era solo cultivar el poder mágico para sí mismos, con la intervención de varios países, la escuela de magia se ha vuelto cada vez más popular. Era un lugar para cultivar el poder mágico, pero obviamente su naturaleza ha cambiado y su importancia ha aumentado naturalmente. Además de cultivar talentos mágicos para el país y mejorar la amistad con los aliados, otro punto importante es que Shenmue de estos aprendices graduados expandieron su influencia a varios países. Antes de esto, Egipto, como país emergente, en realidad no tenía influencia en el ámbito internacional, y mucho menos en otros países. Incluso después de derrotar a Italia y ganar prestigio internacional, Egipto todavía tenía poca influencia en otros países, ya sea como aliado o ya se trate de Gran Bretaña o de Etiopía, que acaban de ser rescatadas. La situación es la misma en este aspecto. Si bien no es imposible que Shenmue influya en el Reino Unido o Etiopía, esta influencia es completamente diferente de la influencia nacional y de la influencia sobre los propios países. Por ejemplo, Zamsan y Lisi son vecinos. Zamsan es un recién llegado. Es cálido, generoso y muy capaz. Se lleva bien con Lisi. Los vecinos desarrollarán rápidamente una buena relación, se saludarán cuando se encuentren y ocasionalmente se ayudarán entre sí, pero esto no significa que Zamsan pueda interferir en los asuntos familiares de Lisi. Pero si Zamsan es el maestro del hijo de Lisi, entonces será diferente. Zamsan puede influir en la familia de Lisi a través de su hijo. Ahora Egipto tiene la misma relación con otras naciones. Aunque Egipto no puede influir directamente en otros países, cuando este grupo de aprendices de mago regrese a casa después de completar sus estudios, seguramente serán valorados por sus respectivos países. Los aprendices que han recibido 4 años de educación mágica y han sido influenciados por Shenmue naturalmente difundirán la influencia de Shenmue en sus respectivos países. Al enfrentarse a Egipto, otros países también considerarán la influencia de estos aprendices y el problema de su propia adquisición de conocimientos mágicos en el futuro. No será fácil que se produzca un conflicto irreversible con Egipto. Por supuesto, no es imposible que algún país intente quitarle el poder mágico a Egipto invadiéndolo y ocupándolo. Sin embargo, antes de eso, es posible que tengan que enfrentarse a la interferencia de otros países que no quieren que su país tenga el monopolio del conocimiento mágico. En cuanto a la posibilidad de que todos los países unieran fuerzas para sitiar Egipto, esta situación también estaba naturalmente dentro de la consideración de Shenmue, pero la probabilidad de que esto ocurriera era muy baja, ya que no se trataba de que los países no pudieran obtener conocimiento mágico. Para todos los países, no era necesario iniciar una guerra con consecuencias desconocidas. En este sentido, Shenmue no está demasiado preocupado. Es más, incluso si tal cosa realmente sucediera, tendría una forma de lidiar con ello. Después de terminar los asuntos relacionados con la academia, Shenmue discutió con Ada Wong las diversas ofertas que varios países habían hecho a Egipto para obtener lugares en la academia. La cuestión es cómo abordar estas condiciones e intereses. Shenmue básicamente aceptó todos los enormes beneficios ofrecidos por varios países. Aunque una parte considerable de ellos son acuerdos de cooperación a largo plazo, los beneficios de los pagos únicos aún no son pequeños, lo que es suficiente para que un país pequeño promedio el número de comer en exceso. Por lo tanto, cuando se enfrentó a una cantidad de ganancias tan asombrosa, incluso Shenmue tuvo que considerar cómo manejarla adecuadamente. Cuando terminó de ocuparse a otros asuntos, era casi la hora de cenar. El chef que contrató especialmente desde China le sirvió una comida suntuosa que satisfizo su apetito. Aperitivos. La vida de Shenmue no era extravagante. No era tan extravagante como los antiguos emperadores chinos, que debían consumir 100 o 200 platos por comida, ni tan derrochador como la leyenda de que solo se podían comer 3 bocados por plato. Pero aún así, la comida que le sirvieron todavía consistía en una docena de platos y parecía muy suntuosa. Ada, siéntate y come con nosotros. Aún no has cenado, ¿verdad? Shenmue miró a Ada Wong y la invitó a cenar. Al ver esto, Ada Wong no se negó. Le hizo una señal al chef para que le trajera un tazón y palillos y luego se sentó. Esta fue una comida normal. Aparte de comer, ni Shenmue ni Ada Wong hablaron de nada más. Simplemente bajaron la cabeza y hablaron en voz baja. Comida. Por un momento, la oficina de Shenmue de repente quedó en silencio. Sin embargo, este silencio pronto se rompió. Urgente. Ha estallado una rebelión entre las tropas coloniales españolas en Marruecos, y se ha extendido a la España continental. Capítulo 90 Guerra Civil Española.
Al oír el informe urgente del personal que irrumpió en su oficina, Chen Mo hizo una pausa y dijo: ¿Ya es hora? Ya casi es la hora. Según la información que recibimos, las tropas coloniales españolas en Marruecos y las Islas Canarias, bajo la instigación de los generales Franco, Emilio Mora y otros, la rebelión fue lanzada por el ejército y la fuerza aérea, y la legión extranjera marroquí participó en la rebelión, y fue rápidamente extendiéndose hacia la península ibérica. Adawan dejó su cuenco y sus palillos, se levantó y tomó la información que le entregó el personal. Tras un rápido vistazo, dijo preocupado: parece que la República Española está en peligro. Los militares españoles siempre han estado insatisfechos con el actual presidente Azaña. Sin el apoyo del ejército, el gobierno español fue completamente incapaz de reprimir la rebelión. Al escuchar las palabras de Adawan, Chen Mo sonrió con indiferencia. No subestimen a la República Española. Su pueblo no quiere en absoluto restaurar la monarquía. Esta guerra continúa, y los demás países no se quedarán de brazos cruzados. Las palabras de Chen Mo sorprendieron a Adawan. Miró a Chen Mo y preguntó confundida: «Jefe, dice que otros países están interfiriendo en España. ¿Guerra civil?» Sí, el líder rebelde Franco ha tenido tratos con Alemania durante mucho tiempo, y Alemania no perderá la oportunidad de interferir en esta guerra. Chen Mo comía mientras comía, expresó su opinión sobre este asunto basándose en la historia que conocía. La Unión Soviética también brindará apoyo a la República Española. No se trata solo de una cuestión de asuntos internos, sino de un enfrentamiento entre el bando comunista y el anticomunista, de una lucha ideológica. Al escuchar a Chen Mo decir esto, Adawan levantó un poco las cejas, pero después de un análisis tranquilo, tuvo que admitir que lo que dijo Chen Mo era muy significativo. Razón. Entonces, le entregó la información al empleado, le indicó a él y al chef que salieran de la oficina de Chen Mo y luego le preguntó: «Jefe, ¿cómo debemos abordar este asunto? ¿Deberíamos intervenir?» La pregunta de Adawan hizo que Chen Mo se detuviera un momento, pero no expresó su opinión de inmediato. Simplemente le dijo: «Come primero y luego hablamos». Al ver que Chen Mo parecía estar pensando en algo, Adawan no dijo nada más, simplemente se sentó y continuó comiendo. Después de terminar la cena y de que los sirvientes del palacio retiraran los platos y las sobras, Adawan continuó preguntándole a Chen Mo: «Jefe, ¿qué actitud debería adoptar el gobierno egipcio respecto a la guerra civil española? ¿Debería intervenir en este asunto?» «No intervendremos directamente. Ninguno de los bandos de la guerra civil se considera aliado de Egipto». Chen Mo negó con la cabeza y se sentó en el sofá a tomar té. Es el enemigo en la futura Segunda Guerra Mundial, y considerando la relación entre Egipto y Gran Bretaña, definitivamente seremos contados en el bando aliado en el futuro. En cuanto a la Unión Soviética y hablando de esto, Chen Mo no pudo evitar negar con la cabeza. Aunque Chen Mo no continuó hablando, Adawan entendió muy bien que la Unión Soviética creía en el marxismo-leninismo y que Chen Mo era un monarca feudal para ellos. Como enemigos de clase naturales, aunque los dos países pueden mantener relaciones diplomáticas normales, no esperen que los soviéticos consideren realmente a Egipto un aliado confiable. Para la Unión Soviética, solo el verdadero proletariado es un aliado digno de su confianza. Sin embargo, aún así, la actitud de la Unión Soviética hacia sus aliados estaba lejos de ser amistosa. Por lo tanto, en esta guerra civil española, sería inapropiado que Chen Mo eligiera cualquiera de los dos bandos. Por esta razón también Adawan le preguntó si debía intervenir en esta guerra civil. Sin embargo, después de una cuidadosa reflexión, Chen Mo le preguntó a Adawan: ¿existe una organización comunista en Egipto? Como jefa de inteligencia de Egipto, a cargo de toda la labor de inteligencia del país, Adawan sin duda conocía este tipo de cosas. Asintió afirmativamente y respondió: hay organizaciones comunistas operando en Egipto. Porque usted, el jefe, nos instruyó específicamente que, mientras no infrinjan la ley, el Departamento de Inteligencia no hará nada al respecto. En cuanto a ellos, simplemente los vigilamos atentamente y mantenemos todos sus movimientos bajo control. Bien. Envía a alguien para que los contacte, les proporcione armas, equipo y fondos, y que se unan a la Brigada Internacional. Chen Mo lo pensó. Decidió intervenir primero. Aunque por diversas razones en la historia, el resultado de la Guerra Civil Española fue el ascenso al poder del oficial revolucionario Franco y el derrocamiento de la República Española, y Franco incluso gobernó España hasta 1975 con el apoyo de Estados Unidos, esto no significa que las cosas no puedan cambiar.
En esta guerra civil, aunque el bando rebelde franquista tenía ventaja, con la ayuda de las fuerzas de intervención alemanas e italianas, era más fuerte que el bando republicano en términos de fuerza militar y equipamiento técnico. Pero la República también contó con el apoyo del pueblo español, así como con las brigadas internacionales formadas por comunistas de todo el mundo, y la Unión Soviética también brindó un apoyo considerable. En las primeras etapas de la guerra, la República aún contaba con muchas ventajas y frustró varios ataques de los rebeldes. Sin embargo, más adelante, estos se apoyaron en su superioridad numérica después de que la República se apoderó de la zona industrial, la situación empeoró drásticamente. Entonces, si Chen Mo quiere cambiar el resultado final de la guerra, todavía hay una manera. Ada Wang escuchó la orden de Chen Mo y entendió lo que quería decir, por lo que no hizo más preguntas, simplemente asintió y salió de su oficina. Para arreglar asuntos relacionados. Chen Mo, a su lado, se frotó la barbilla y se quedó pensando. El estallido de la Guerra Civil Española puede considerarse un preludio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no fue un conflicto real entre los aliados y el Eje, las fuerzas españolas adquirieron mucha experiencia práctica a través de esta guerra, especialmente probando diversas armas nuevas. Brazos. Esto jugó un papel muy importante en el crecimiento de las fuerzas nazis, y fue precisamente debido a esta guerra que Alemania e Italia se confabularon entre sí. Y formaron formalmente una alianza después de la guerra, lo que tuvo un impacto significativo en la situación de Europa en su conjunto. Esto también jugó un cierto papel catalizador en el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, si es posible, Chen Mo todavía espera tener alguna influencia en esta guerra. Sin mencionar el cambio en el resultado de esta guerra, al menos deberíamos evitar que la expansión del poder del Partido Comunista sea tan rápida. Debéis saber que con el estallido de esta guerra civil, la situación en toda Europa se volverá cada vez más tensa y acabará deslizándose hacia un infierno y un abismo irreversibles. Arrastrando a todos al infierno. El tiempo se acaba y todavía faltan 3 años para que estalle la peor guerra de la historia de la humanidad. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.